Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Y para hablar de ella hemos invitado a un legislador porteño, Gustavo Vera. Bienvenido al programa. Es legislador por el Partido de Bien Común. Así es. Bueno, y se ha tomado como un desafío recorrer y dar a conocer la encíclica, ¿o me equivoco? Sí, claramente yo creo que esta encíclica es un antes y un después en el mundo. Todavía no se tiene la acabada dimensión, pero básicamente es un diagnóstico muy completo desde lo religioso, desde lo antropológico, lo sociológico, lo económico, de cómo está el mundo. Un mundo basado en el consumismo desenfrenado, en el paradigma tecnocrático, en la idolatría del dinero, y que de alguna manera genera una lucha selvática donde hay gente muy, muy rica y gente muy, muy pobre, y mientras tanto se está destruyendo la casa común, que es nuestro planeta Tierra, a través del calentamiento global, por el uso excesivo del petróleo, a través del monocultivo, a través de los transgénicos, los pesticidas. Y quienes sufren más las consecuencias de esta destrucción del planeta en aras de la máxima ganancia son los países periféricos, los países pobres, que migran muchísima gente. No es que migra porque quiere migrar, migra porque... Sí, porque no tienen otra solución. Porque claro, se quedan sin trabajo, porque el clima se va enrareciendo, las posibilidades económicas también, y se hacinan de alguna manera, los grandes centros urbanos o los países más desarrollados, y son caldo de cultivo después para nuevas formas de esclavitud, ¿no? Sí. O sea, la gente que está en los asentamientos, la gente, por ejemplo, acá mismo en la Argentina, la gente que se hacina en la periferia del Gran Rosario, del Gran Córdoba, o de la ciudad de Buenos Aires, o del conurbano, muchas veces es acá material de descarte sí. Por la propia sociedad, sí, que no les ofrece una posibilidad de ascenso social, de trabajo digno, y entonces son de alguna manera caldo de cultivo para el narcotráfico, el trabajo esclavo, la trata sexual, el tráfico de órganos, trabajo infantil. Entonces la maravilla del Laudato Si es que primero nos permite ver el mundo a nivel global, cómo está, y cómo todas las cosas se relacionan entre sí. ¿Qué sucede en el mundo? Cómo las crisis que son ambientales también son sociales, cómo afectan a los más pobres, cómo es insostenible un sistema así, y que claramente hay que reconstruirlo sobre bases comunitarias, sí. Poniendo de vuelta en el centro al hombre y a la mujer, a los seres humanos concretamente, pero como administradoras responsables de la casa común. Claro. Y hay una cuestión que plantea Francisco, y acá ya paso al terreno religioso, en la cual yo coincido profundamente, que básicamente todo esto es la consecuencia de una sociedad sin Dios. Y sí, decía Chesterton que la sociedad deja de creer en Dios para creer en cualquier cosa, ¿no? Y exactamente. Y un poco lo que ha pasado es que este sistema, de alguna manera basado en todos estos factores que mencionaba, a su vez tiene todo un aparato cultural que trata de alguna manera de relativizar todo, que trata de poner en cuestión cualquier tipo de valor, que trata de naturalizar las peores atrocidades, sí. Que llama a la prostitución trabajo sexual, que llama al trabajo esclavo formas ancestrales de trabajo de pueblos originarios, o sea, que no llama las cosas por su nombre y que de alguna manera pretende que las naturalicemos, y esto realmente es tremendo. Es tremendo, y claramente creo que estamos destruyéndonos como planeta, estamos destruyéndonos como sociedad, y naturalmente esto impacta en la célula de la sociedad, que es la familia, obviamente. Así que el Laudato Si creo que recoge mucho de la doctrina social de la Iglesia, también se emparenta con algunas cosas que el último Juan Domingo Perón, al que no escucharon, al que escribió el Modelo Nacional allá por 1974, libro que muy pocos leyeron, ya planteaba. Perón hablaba de la marcha suicida de la humanidad, ¿no? Y hablaba del calentamiento global, y hablaba de la pobreza, y hablaba de la necesidad de la unión en términos comunitarios, en términos de reconstruir comunidades. Sí. Entonces, un poco, hoy estamos trabajando fuertemente en Laudato Si, no solamente garantizando su impresión y distribución gratuita, sino además, por ejemplo, hemos logrado que muchísimos intendentes, esto lo hemos trabajado fuertemente con uno de los armadores del Pacto San Antonio de Padua, que fue el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Sí. Acá nos trajo de regalo. Así es, esa es la edición gratuita que pueden venir a buscar a la legislatura porteña. Ah, qué bueno. En el despacho 206,
puedan llevarse un ejemplar del Laudato. Perfecto. Ya hemos impreso 6.000, deben quedar 2.000, pero se va agotando rápidamente y lo hemos sacado hace poquito. Qué Bueno, te lindo. decía que Gracias, hicimos el Pacto de San Antonio de Padua, que se llama así porque es un acuerdo que se hizo en la iglesia de San Antonio de Padua. ¿Un acuerdo entre quiénes? Con el obispo Maletti, entre varios intendentes, primero de la provincia de Buenos Aires y ahora ya hay 400 intendentes de todo Qué el país, bueno. que se han comprometido, digamos, a llevar, digamos, la filosofía del Laudato Si, la filosofía de la reconstrucción comunitaria, del cuidado del medio ambiente, del cuidado del trabajo digno y estable, de tratar de vincular a la educación con el deporte y la cultura y generar círculos virtuosos que saquen a los chicos de este vacío existencial, de este Sí. sinsentido que tiene su Sí, vida. porque los chicos caen en la droga porque no encuentran sentido Exactamente. a la vida. Entonces, como Exactamente. está ahí a un pasito, uno lo ve hasta en las escuelas, ¿no? Así es, Ha así es. Yo llegado soy la maestro de droga. grado antes de ser legislador, 26 años maestro de primaria, en Bueno, Lugano, en entonces Soldati, en sabe un de montón qué de lugares. hablamos. Sí, Yo me era estás hablando. catequista de escuelas secundarias y también sé de qué hablo. Viví en Río Gallegos y era impresionante. Ahí es un lugar donde va mucha gente de paso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Abunda la prostitución. y Nosotros abunda- fuimos los autores de haber cerrado las casitas de Río Gallegos. Bueno, yo le Las hemos daba denunciado, clases de claro. catequesis a los hijos de las señoras de las casitas de Río Gallegos, porque había toda una población infantil que Monseñor Alemán me pidió que fuera yo catequista con una religiosa y les dábamos catequesis. Y las religiosas, a su vez, le iban enseñando a las señoras a trabajar para ganarse la vida de otra forma. Claro. Pero en esa época, hace muchos años, todavía era un coto cerrado el tema de las casitas. Claro. ¿Ya no están más? Yo no volví No a están Río más, Gallegos. estaban al principio en el barrio San Lorenzo, Sí. desparramadas, después las centraliza el propio Estado. Claro, o sí, sea, yo fui cuando Néstor las Kirchner fue siendo intendente, Qué horror. el 6 de diciembre de 1989, me acuerdo, saca un decreto donde unifica a todos los prostíbulos en un terreno fiscal, atrás de la terminal, y les empiezan a cobrar alumbrado, barrido y limpieza como si fuera un emprendimiento legal. O sea, algo totalmente traído de los pelos. Y bueno, después se empieza a introducir el narco, la trata, menores que después vendían por la vía de Punta Arenas. Sí, sí, había mucha desaparición. Era uno Bueno, de los y lugares de salida. junto con contaban. el obispo Romanini y con Rosita Díaz de la Pastoral de allá, qué bueno. hicimos un trabajo muy fuerte, una investigación que afortunadamente con una jueza muy sensata, la doctora Ana Cecilia Álvarez, año 2009 logramos que se cerraran esos antros, se generaran algunos refugios, hubo mucha presión, hubo mucha discusión, Sí. pero afortunadamente no, las casitas como tal, como emporio, como símbolo de lo más abyecto que es el ataque a la vida, a la libertad y la dignidad de las personas, no están más. Sigue habiendo otra forma de prostitución Sí. en departamentos privados y otra serie de cuestiones. Hay lugares de Santa Cruz que todavía son muy, muy picantes, La Cera, Pico Truncado. Hablamos con los sacerdotes de allá, estamos todo el tiempo haciendo investigaciones Es y denuncias. importantísimo, eso es importantísimo. Pero bueno, creo que hoy el Laudato Si tiene esta virtud de poder unir a todas las personas de bien, porque ha impactado no solamente entre los católicos, entre los cristianos, sino que ha impactado fuertemente, digamos, entre importantes sectores de la comunidad judía, entre los luteranos, en la iglesia ortodoxa armenia, en la iglesia ortodoxa rusa, en gente agnóstica, en gente atea, en gente que por ahí tenía posiciones muy radicalizadas, como Naomi Klein, por ejemplo, y después de que se entrevista con el Papa y después de que lee el Laudato Si, queda totalmente conmovida. Lo mismo pasa en España, por ejemplo, o sea, es una filosofía de encuentro. Y aparte, Sartre decía una vez, el viejo Sartre, no el nuevo, el más joven que era existencialista, el viejo y ya maduro Sartre, decía alguna vez que una concepción del mundo perdura mientras las condiciones que la gestaron siguen existiendo. O sea, mientras las condiciones que hicieron posible que se hiciera esa alerta, que se hiciera ese programa, esa perspectiva para reconstruir el mundo, siga vigente. Y yo creo que Laudato Si, de alguna manera, es una concepción del mundo que nos engloba a todos, fundamentalmente a los cristianos, pero a todos los hombres de buen corazón, y claramente va a seguir vigente durante muchísimas décadas, hasta tanto, de alguna manera,
la mayoría del planeta comprenda que no podemos seguir así y que antes que sea tarde logremos rescatar y cuidar la casa común y reconstruir la sociedad. Claro, es un llamado al hombre, por eso yo creo que abarca a cualquier religión, es un llamado al hombre de que tome conciencia que él no es dueño de la creación. Así es. Sino que es parte. Estamos de paso y casi te diría que si uno tuviera que resumirlo popularmente, sería ese famoso lema de los Boy Scouts, del cual estuvo muchísimos años, que siempre cuando íbamos de campamento nos enseñaban que había que dejar el lugar mejor de lo que lo encontramos. Exacto. Y nosotros en nuestro paso por el mundo tenemos un deber como especie y una solidaridad intergeneracional de dejar las cosas mejor para los hijos, para nuestros nietos y para futuras generaciones. Y además, en los últimos años, el poder del dinero se ha desvirtuado en una forma impresionante. El dinero era para un intercambio, para que se entendieran mejor. Comienza con el tema de la entrega de las joyas. Bueno, si iban de viaje, dejaban las joyas, el joyero le daba un valecito y ahí empiezan los primeros pasos del dinero. A alguien se le ocurre, bueno, imprimimos. Pero ahora se ha hecho un grupo fuertísimo que no tiene bandera, que no tiene religión. Ahora es un tótem frente al cual quieren que todos nos arrodillemos y donde cualquier cuestión, cualquier método, cualquier manera de obtener dinero es lícita o es vista como algo exitoso. Claro, esclavizar a otros para obtener dinero. Francisco siempre tiene una frase que la tenía de cuando era padre Jorge, que siempre decía, nunca vi un camión de mudanzas acompañando un cortejo fúnebre. Exacto. Y es la verdad, estamos de paso por este mundo y la verdad que toda esa acumulación desmedida, innecesaria, a costa de pisar a otros, a costa de entrar en competencias, en tensiones, no tiene mucho sentido porque nosotros no somos Dios, estamos simplemente para cuidar y preservar y custodiar este planeta y esto es un poco lo que... La tarea en la que estamos trabajando muy fuertemente, no solamente acá, sino también a escala internacional. Por ejemplo, estos coloquios que se han hecho en el Vaticano, que han juntado a jueces, en otros momentos alcaldes, en otros momentos líderes religiosos, alrededor de las nuevas formas de esclavitud. Otro que estamos preparando ahora sobre el tema refugiados y migrantes, un tema muy candente, un tema muy dramático, y que es consecuencia de la guerra, del cambio climático, del desastre que se está haciendo en el mundo, que obliga a que muchísima gente de países pobres migre forzosamente a países más desarrollados, donde son castigados, discriminados, perseguidos. Echados, he visto que levantan vallas para que no entren a distintos países y son seres humanos. Y también que tengamos la capacidad de reconocer a las personas que son buenas cristianas en la práctica. Por ejemplo, yo me llevé una grata sorpresa con la alcaldesa de Madrid, cuando estuve con Monseñor Sánchez Orondo, invitándola para preparar este coloquio de refugiados, y vi cómo ella construyó un montón de refugios y está presionando al gobierno fuertemente, al gobierno nacional de España, para que se cumplan con las convenciones de Naciones Unidas y efectivamente acojan a los 13.000 refugiados que Madrid le correspondería. Incluso en la sede de la alcaldía hay un cartel gigante que dice "Bienvenidos refugiados", y casi va contra la corriente. Ahora, la alcaldesa de Madrid no es creyente, pero objetivamente es más cristiana que por ahí muchos cristianos que dicen serlo y que sin embargo actúan de alguna manera como la parábola del buen samaritano, no precisamente samaritano, ¿no? Dice, bueno, yo precisamente estos días estaba leyendo en la época de San Benito, también a veces había gente que no era creyente y era mejor que los verdaderos cristianos. Por eso San Benito, el primer convento que forma, lo forma en Subiaco, pero él se siente realizado cuando va a Montecassino, porque en Subiaco se le acercan un montón de monjes que ya eran monjes, pero que tenían un montón de vicios. Exactamente. Y que no podían, y después sí, a los otros los forma como él quería. Y vos fíjate que una de las últimas cartas que hay en la Biblia, la de Santiago, que dice algo muy interesante, que tal vez tenga que ver con esa tensión que se generó entre ministros y diáconos, que hizo que unos se hicieran muy nominalistas y otros por ahí se dedicaran más a un trabajo más práctico. Y él plantea que obra sin fe
Cuando la fe sin obra es una fe muerta. Exacto. Y vuelve a retomar Francisco en el Laudato el concepto de San Juan de la Abadía en el sentido de la importancia que tiene la oración y el trabajo, Exacto. como cuestiones combinadas. El hora labora. No toda oración y no todo, Ni o todo no todo trabajo. trabajo, sino esa combinación de discernir, reflexionar y a su vez actuar. Sí. Creo que un poco el Laudato sí es un llamado a reconstruirnos en nuestra más profunda esencia humana, que es esta comunicación con Dios y a su vez este trabajo para servir al otro, que es la fuente y la base de la felicidad. Para ¿no? eso tenemos también que ser un poquito austeros, ¿no? Tal cual, tal Usted cual. lo conociste cuando era Bergoglio acá. Tal cual. Bueno, esa fue una de las sinceramente, razones por las cuales nos uno hicimos... veía que él era un hombre austero. Esa fue una de las razones por las cuales nos hicimos tan amigos y aparte por las cuales somos tan amigos, digamos, porque yo la primera vez que soy legislador, ya he devuelto ante escribano público a distintas organizaciones de sociedad civil casi 1 millón de pesos, dono todos los meses el 60% de mi salario. Bueno, ¿por qué no lo ante hacen escribano todos? público he propuesto ¿Qué le en, contestaron? he propuesto en la legislatura que los legisladores ganemos lo mismo que un director de escuela o de hospital, Me parece que no era bárbaro. un mal sueldo, un Porque director es de un escuela. servicio. Bueno, exactamente. Perdí la votación 47-4, volví a presentarla de vuelta este año, pero bueno, hasta tanto no se Hay que vote, insistir. hay que insistir y mientras tanto actuar. Exacto. Y actuar es, bueno, todos los meses llevo el 60% de mi salario, se lo doy a los familiares de ONCE, a los Inundados de La Plata, Está a bien, parroquias, está a bien. comedores, a organizaciones evangélicas, a un montón de Está bien, organizaciones que está hacen el sí, bien. que lo necesiten, Porque que siento hacen- que no es dinero mío, es dinero del pueblo, y porque siento que es una vergüenza que los legisladores estén ganando 6 o 7 veces más que el vecino común, cuando en realidad su función es la de servir para el bien común. Una pregunta, usted que está en estos temas, ¿hay alguna posibilidad o se está tratando en nuestro Congreso? Porque hay un monopolio sobre las semillas, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo se afronta eso? ¿Se está trabajando en el país? ¿Se tiene conciencia de eso? Yo estoy en la legislatura porteña, en el Congreso que más está trabajando ese tema, tratando de alertar sobre esos temas, es Alcira Argumedo, Pino Solanas, Ajá. son quienes más insisten con ese tema, Claro. y todavía hay mucho lobby de las Sí. empresas, muchísimo. Hay un trabajo que hizo muy bueno el pueblo de Malvinas Argentinas en Córdoba, que ha parado la instalación de una de las plantas transgénicas más importantes que iba a haber en Latinoamérica, que venía con todos sus herbicidas, con sus pesticidas, y el pueblo logró comprender que eso no iba a crear, que las pocas fuentes de trabajo que creaban no justificaban la contaminación irreversible del pueblo. Claro. Y después estos mismos vecinos que enfrentaron a este monstruo y que lo lograron parar, con alguna ayuda de Francisco también, como vecinos formaron una agrupación y casi ganan la intendencia el año qué pasado. bueno. Sí, tienen la mitad del Consejo Deliberante, hay catequistas inclusive que son ahí concejales y que la verdad que están todo el tiempo, ahora se han convertido de alguna manera en militantes ambientalistas muy conscientes. Está bien. Está Y lo bien. mismo pasa con la asamblea de Hachal, lo mismo pasa con la asamblea de Esquel, que pelea contra la megaminería. Sí. Todavía Ese es otro tema, cielo abierto. Exactamente, Es el un capítulo de la desastre. lucha ambiental todavía es un capítulo donde por abajo sí hay muchos vecinos y muchas organizaciones que pelean, pero todavía en la superestructura política, incluso judicial, es poco lo que se hace, es poco. Por ejemplo, vi con muy buenos ojos cuando el doctor Casanelo resolvió que los vecinos de Hachal sean querellantes en la causa de la contaminación de ríos de la Barrigol, pero lamentablemente duró poco porque después pasó la causa al juez de la provincia, Sí. que es un juez que está muy cercano al poder político de turno y que lamentablemente también se rinde ante el dios dinero y no tiene presente que el río que se contamina es un río que después no se vuelve a recuperar y que además provoca un daño ambiental y humano enorme. Yo hace años había visto que se estaba tratando, después se cajoneó también el tema del río Bermejo, ¿no? Exactamente. Que es tan importante. Exactamente. En la época que yo era asesora, eso lo cajonearon. Bueno, vos fíjate que bajo esta lógica de la tiranía del dinero y de acumular y de acumular y de la máxima ganancia,
también avanza el monocultivo, la falta de rotación de suelos, los suelos se van secando, se van provocando incendios, se van destruyendo bosques. Sí, es toda una realidad. Se está alterando el clima. Hoy la gente se pregunta por qué los inviernos son tan raros, que un día hace tanto frío, otro día tanto calor. Y bueno, porque evidentemente la casa común nos está pasando la factura de todo el daño que le estamos haciendo, y por eso el Laudato es un llamado a unir, a encontrarnos, y a tratar de cambiar esto lo más rápidamente posible, antes que sea tarde, porque la verdad que yo creo que las personas de nuestra generación tenemos que sentir vergüenza del planeta que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos, que es mucho peor del que encontramos. Y por lo tanto las personas de nuestra generación son las que tienen más compromiso, las que tienen que dejar sus últimos días en su paso por este mundo para tratar de reparar parte del daño que objetivo o subjetivamente han hecho. Subjetivamente si fueron protagonistas de dañar, o ahora objetivamente también si se hicieron los distraídos, y si pensaron de alguna manera, porque con el argumento de que la política es sucia, que es cierto que hay un montón de políticos que la ensucian, pero la política es la forma más alta de caridad humana, es la forma, digamos, en que se tiene que expresar el servicio a bien común. Y yo agradezco mucho, siempre se lo digo a Jorge, te agradezco mucho que un capítulo que nos corresponde bien a los argentinos, porque era difícil explicarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a gente de otras generaciones, que uno podía mantenerse incolume en sus valores, cualquiera sea el lugar que ocupe en la función pública o en cualquier función. Porque todos, cuando estábamos en la Alameda y éramos simplemente una organización social, todos nos decían, bueno, pero ustedes son así, tan coherentes, porque no están. Porque no están. Cuando, cuando estén, van a estar tentados. Bueno, no, nosotros entramos y lo primero que hicimos fue publicar el recibo de sueldo, desnudar un montón de aspectos corruptos que había adentro. Nos hemos ganado el justo y merecido odio de las personas que quieren esconder y ocultar a la población esto. Y bueno, Francisco, que es una de las personas, esto visto por todo el mundo, una de las 5 personas más importantes del planeta, en ejercicio del poder, con una influencia enorme, se ha convertido en una gran autoridad moral, en primer lugar por su ejemplaridad, ¿sí? Y su ejemplaridad es la que respalda su palabra. O sea, no hay inflación. No es un billete sin respaldo, ¿se entiende? Sus palabras están, digamos, respaldadas vive en ese cuartito que vive en Santa Marta, en la forma, digamos, de hermandad con la que convive con los cocineros, con los mozos, con los guardias suizos, y que sigue siendo esencialmente el padre Jorge, digamos, en una tarea universal, y que, bueno, en buena hora, la verdad que ha llegado a este mundo y su voz ha podido potenciarse, porque acá era poco escuchado, y ahora sabemos por qué era poco escuchado, ¿no? Se nota. Se nota. Y ahora se nota mucho, claro. Se nota mucho. Hay intereses que le está afectando y en buena hora que los afecte, como por ejemplo el complejo militar industrial de los países desarrollados, que ya se había acostumbrado antes de Francisco a que todos los años inventaban un enemigo y una guerra. ¿Sí? Si no era Irak, era Libia, si no Afganistán. ¿Y el negocio de armas? Claro, cuando se usan las armas. Bueno, vamos a hacer una guerrita porque el negocio de armas, el negocio de la depredación de recursos naturales, el negocio de manejar esas poblaciones vulnerables como nueva forma de esclavitud, el negocio de la amapola en Afganistán, tantos negocios que se han armado que fueron directos o indirectos vinculados a el negocio de la guerra. Yo creo que Francisco tuvo aquella brillante intervención para evitar el bombardeo en Siria, y después la trabajosa labor para tratar de articular con Obama, con Putin, con el presidente de China, con los europeos, aún con conflictos, aún con tensiones, pero tratar de ir llevando al mundo a reencontrarse y a tratar de discutir la paz, y a tratar de acostumbrarse a vivir en paz, y a tratar de acostumbrarse a vivir sin la contaminación enorme que genera la industria petrolera, el impacto que tuvo la influencia de la intervención del Vaticano y de Laudato Si en la última cumbre en París, que logró mover un poquitito el amperímetro respecto a desacelerar el uso excesivo, digamos, de la actividad basada, digamos, en el petróleo, ¿no? Me encantó lo que le dijeron cuando se reunió con la Unión Europea. Usted vino a despertar nuestra conciencia. Exactamente. Y creo que la imagen de Karekindos, el líder de la Iglesia Ortodoxa Armenia, y Francisco, en el último viaje que hizo a Armenia hace poquitos días, arrojando palomas hacia el monte Ararat,
El monte Ararat es donde, digamos, cayó el arca de Noé, donde se refundaron las especies y el género humano. Es un llamado a una refundación y una regeneración del género humano dentro de la casa común. Y fíjate que esas palomas son arrojadas a un monte que tiene esa historia y detrás de ese monte hay una base de la OTAN. ¿Dónde no? Y no creo que haya sido casual lo que ocurrió en Estambul al día siguiente. Pareciera mentira que los hombres controlen a los propios hombres. Sin ir lejos, acá tenemos leyes que se aprueban y que no tienen ningún fundamento para nuestro país. Yo siempre le digo a las personas que militan por el aborto legal y gratuito, por empezar, que no es gratuito, por empezar, que un crimen nunca puede ser legal, y además que por una razón estratégica nosotros necesitamos más gente, lo decía también Perón, no menos gente. ¿Por qué un control de la natalidad en nuestro país? Esto ya es una polémica que venía de la época, claro, exactamente. Vendrá por ahí. Ese es el tema. Y te digo más. Y la gente simple lo entiende eso. Y te digo más, inclusive, a ver, esta ideología nefasta, digamos, ha deformado un montón de personas de bien y tiene que ver con forma de neomaltusionismo, ¿no? Exacto. Y vos sabés que yo le explicaba a Jorge, porque yo tuve un pasado en la izquierda, le explicaba que en realidad hay un excelente artículo de Lenin que se llama Contra el neomaltusionismo, donde él discute con la socialdemocracia europea que planteaba esto del control de la natalidad y Lenin le decía, ustedes no tienen fe en el futuro. No tienen fe en el futuro. Nosotros tenemos muchos hijos y los vamos a seguir teniendo porque tenemos mucha fe de que el futuro va a ser mejor y trabajamos todos los días para que sea mejor. Ahora después se lo asoció a la izquierda con esas posiciones y en realidad son posiciones que provienen de los centros del poder y de la idolatría del dinero. A las de izquierda que promueven eso, le digo, pero ustedes se están sirviendo a lo que contrarían. Yo les muestro el texto de Lenin directamente, ¿sí? Y aparte porque tanto los líderes, digamos, que hicieron una revolución que, bueno, lamentablemente después el estalinismo deformó, eran personas que tenían muchísimos hijos y que además les gustaba, digamos, amar la vida. Claro, y tenemos ahora que Putin ha levantado toda la reserva, no quiere que haya anticonceptivos porque considera que tienen que tener más hijos. Y es que es lógico, un país que quiere ser poderoso tiene que tener habitantes, sino que hombres va a llevar a la guerra. Claro, vos fíjate que en un escenario, aparte de, si hubiera un escenario, Dios quiera que no, pero de conflicto, un país como la Argentina, que tiene tantos recursos de agua, de mineral. Y claro, yo creo que un poco esta cuestión de la penetración profunda del narcotráfico, la anomia, esta anomia que se pregona todo el tiempo, lo que buscan es romper los tejidos sociales, familiares, amistosos, de comunidad, de alguna manera relativizar absolutamente todo, porque es la mejor manera de dominarnos y de cumplir de alguna manera algo que se firmó que pocos saben, en el 90, que se llaman los Acuerdos de Madrid, que fue la capitulación que firma la Argentina a Inglaterra, y lo firma Menem, en los cuales Inglaterra nos puso dos pautas muy claras: no ejército, no industria. Muchísimas gracias. Perdimos la guerra, pero ellos la ganaron, y la ganaron también en la parte cultural. Pero confío en que en el futuro lo vamos a cambiar. Muchísimas gracias, Gustavo. Y antes de irse le quiero entregar algo. A ver. Un par de escarpines para que defienda. Es de la marcha de los escarpines. Muy bien. Para que defienda la vida cada vez que vote, porque esos escarpines no tienen que estar vacíos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Queridos amigos, el tiempo ya se nos fue. Nos vemos en el próximo programa, si Dios quiere, y desde ya muchas gracias por acompañarnos. Y no se olviden de rezar por esta hermosa Argentina que Dios nos regaló. Unidos podremos sacar este país adelante. Hasta el próximo programa.